Palabra grandiosa que nos bendice, que nos anima y que nos llena de fe, de confianza, de esperanza, porque nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, el Señor Dios Todopoderoso Padre lo ha enviado para reconciliarnos con Él. Él ha venido a este mundo y vino a este mundo, sufrió, se entregó por nuestros pecados, murió por nuestro pecado. Como ser humano que vino a ser a este mundo, experimentó la primer muerte que llama la palabra de Dios. La experimentó. Pero ¿sabe algo? Ya se levantó de los sepulcros, está levantado entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, el Señor es fiel. El Señor es fiel y vendrá por nosotros. Vendrá por su iglesia. Vendrá por los que han aceptado. Vendrá por los que se han arrepentido de su pecado. Oiga, no importa. Y esté seguro que la muerte física la vamos a experimentar la mayoría, hermano. Habrán algunos, oiga bien, habrán algunos que no van a experimentar la muerte segunda. Sí, porque serán transformados. Pero muchos vamos a experimentar la muerte primera. Pero no experimentaremos la muerte segunda. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vive, reina, nuestro Redentor nos ha salvado y nos ha perdonado. Sufrió en la cruz para salvarnos a nosotros, hermano. Así que confíe usted que la muerte primera la vamos a experimentar todos, algunos no. Pero la muerte segunda, hermano, Dios no quiere que la experimentemos. Él no quiere. Él quiere que nosotros, hermanos, al morir de esta muerte física, de la primer muerte, vayamos al cementerio y que de ahí nos vaya a resucitar, nos vaya a levantar en gloria y nos vayamos a encontrar con Él allá en las nubes para vivir eternamente con Cristo, con Dios para siempre. Así que ánimo, hermano amado. Leo la palabra en el libro de Colosenses, su capítulo 1 y su verso 15. Amén. Capítulo 1 y su verso 15 del libro de Colosenses. Si usted tiene una Biblia ahí, pero mejor si no hace alto en su celular, porque al buscar la palabra en su celular va a cortar la señal, ¿verdad? Entonces, hermano amado, quédese ahí y escuche. Ahora, si usted tiene una Biblia a su alcance cerca, pues tómela, hermano. Dice la palabra de Dios. La leo con gratitud, la leo con acciones de gracias, la leo, hermanos amados, con amor, la leo con reverencia, porque es palabra de Dios. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio del primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo, porque el Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en su pensamiento como en sus acciones, y ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de su muerte, para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes
en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que ha recibido, el cual se predica en toda la creación y debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Palabra de Dios, ¿verdad? Palabra del Dios Todopoderoso. Palabra que nos bendice. Esta palabra fue escrita por el apóstol Pablo, dirigida a la iglesia de Colosas, inspirado por el Espíritu Santo, recibiendo esta revelación grandiosa para bendecirnos a nosotros, para bendecir la iglesia en Colosa, para bendecir a todo el mundo, para bendecirnos a nosotros, que la hemos creído, la hemos recibido y vivimos en ella, esperando esta promesa grandiosa que el Señor manifiesta en su palabra. Entonces, dice la palabra del Señor que Jesucristo, Jesús, es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios al mundo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reconciliar al mundo con Dios. Con la finalidad, hermano amado, de limpiar los pecados de la humanidad. Con la finalidad de santificarlo. Con la finalidad, mi amado hermano, de poder llevarlo a vivir al reino de los cielos. Pero también agrega esta palabra que Él vino acá, a este mundo, hermano amado, siendo Él la cabeza de su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Dice la palabra que Jesús es la cabeza de la iglesia, el Cristo, el Mesías. Y que la iglesia es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Ahora, ¿quién es la iglesia? La iglesia no son las paredes en la cual hemos construido y hemos invertido grandes cantidades de dinero para poder realizar esas construcciones. No. Sencillamente las paredes que hemos construido, hermano, son un medio de albergue para que nosotros podamos estar guardados del sol, guardados del frío, guardados del aire, para poder unirnos y glorificar su santo nombre. Es un lugar que se ha construido para tener comunión con los hermanos y buscar ahí juntos a Dios para adorarle, para bendecirle, para exaltarle. Pero también estar ahí para escuchar su palabra, recibir su palabra, oír lo que Él quiere que nosotros oigamos y sepamos para ponerlo por obra, para ponerlo en práctica. Y de esa manera alcanzar, número 1, el perdón de nuestros pecados. Sí, número 2, la restauración de nuestra vida, porque hemos recibido restauración. Número 3, hermano, hemos alcanzado también, hermano, la santificación. Nos ha limpiado, nos ha hecho limpios. Nuestra vida estaba llena de inmundicia del pecado. A las cosas que se practican del pecado, el Señor le llama inmundicia. Y todo aquel que practica el pecado es un inmundo, hermano amado. Pero gracias al Señor, tenemos oportunidad todavía de poder ser lavados con su sangre y poder recibir la bendición tan grande que Él nos ha venido a dar. Hermano, y por último, el Señor ha venido a dar su vida para llevarnos a vivir con Él eternamente en el reino de los cielos, juntamente con Cristo, juntamente con el Padre, en el Espíritu. Oh, qué bendición, ¿verdad, hermano? No es una bendición, no es algo que nos alegre. ¿Sabe algo? Escuchaba un predicador, hermano, y esta comparación o esta reflexión que él hizo impactó mi corazón. Y yo se lo traslado a usted porque de repente no lo oyó. Y si ya lo oyó, pues confirmar lo que él ha dicho
porque es algo muy especial. Todos los seres humanos en algún momento hemos llorado por la muerte de Jesús, de cómo lo trataron, de todo el golpe que le dieron. Hemos llorado, hermanos, al verlo en película, porque no lo hemos visto en carne, cómo la sangre le corría sobre su frente. Y hemos creído lo que dice la palabra del Señor, que de unas espinas le hicieron su corona. Y hemos creído que los soldados romanos le golpeaban con esos chicotes que tenían de 2 o 3 puntas con clavos en las puntas. Hemos creído eso. Y eso nos ha hecho llorar. Nos ha hecho llorar. Se constrita nuestra alma, nuestra vida. ¿Es bueno? Es bueno. Es bueno, hermano amado. Reconocer lo que Jesús hizo para librarnos de los pecados. Reconocer el sufrimiento que Jesús hizo en vida por nosotros. Y como dice la palabra, Él llevó nuestros pecados. Crucificó nuestros pecados en su muerte. Es bueno. Es bueno, hermano, recordar cómo el Señor Jesucristo murió. Llorar. ¿Quién no llora por un muerto o a un familiar? Por alguien que lo ha bendecido en una gran manera. Claro, se llora. Pero sabe también, hermano, si nosotros creemos que Jesús resucitó, si nosotros creemos que Jesús se levantó entre los muertos, si nosotros creemos que está sentado a la diestra del Padre, si nosotros creemos, hermano amado, que Él va a venir por nosotros, entonces eso nos debe llenar de alegría, de gozo, de júbilo y de cantar. Hermano amado, traigo a su memoria cuando el rey David trajo el arca allá en donde lo habían tirado los filisteos, hermano, y él deseaba que esa arca llegara hasta Jerusalén, porque él comprendía, mi amado hermano, que el arca al estar en Jerusalén era que la misma presencia del Dios Todopoderoso estaría allí, y si la presencia de Dios estaría ahí, lo bendecería, lo multiplicaría, lo sanaría, lo libraría, él tendría todo. Porque teniendo a Dios, se tiene todo, hermano amado. Y entonces cuando Él llevó el arca del pacto a Jerusalén, dice la palabra del Señor, que Él danzaba, que Él saltaba, que Él gritaba, que Él glorificaba al Dios de la gloria, porque había llegado su presencia a Jerusalén. Ahora, estando la presencia del arca en Jerusalén, estaba la presencia del Señor allí en ese pueblo, allí en esa tierra, y por ende, en la vida de David. Y por eso se gozaba, por eso danzaba, por eso saltaba, hermano amado. ¡Oh, aleluya! Pero entonces nosotros ahora acá, venimos nosotros a comprender que Jesús ha resucitado, que se ha levantado entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre, que está allá preparando un lugar por nosotros y vendrá para llevarnos a ese lugar que ha preparado. Es de glorificar, es de saltar, es de gozarse, es de júbilo, hermano amado, es de cantarle a la roca de nuestra salvación. Eso es lo maravilloso que debemos de comprender y entender, hermano amado, como cristianos. Como cristianos debemos de experimentar la tristeza, el dolor, de comprender que Él sufrió en lugar de nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que sufrir, porque nosotros hemos sido los pecadores. Pero Él, en su muerte, nos libró a nosotros. ¿Verdad que grandioso? Por supuesto. Entonces hay que llorar por lo que Él hizo. Pero, hermano amado, Él se levantó y oiga, el Evangelio del Señor no tendría significado si Él no se hubiera levantado entre los muertos. Entonces al levantarse Él entre los muertos, eso nos da esperanza. Oiga bien, los discípulos cuando estaban encerrados allá en la casa, les llegaron las noticias que Él había resucitado y no lo creían.
Llegaron hasta que él mismo se presentó en donde ellos estaban. Y cuando ellos estaban encerrados ahí, lloraban la muerte y crucifixión de Jesús. Amén. Lloraban la muerte y crucifixión de Jesús. Y creían que él estaba en la tumba y que no se había levantado. Pero cuando llegaron las noticias, aunque dudando, hermanos, su corazón se comenzó a llenar de esperanza. Y cuando Jesús se presentó personalmente delante de ellos y les dijo: yo soy, hijos, yo soy, paz a vosotros, ellos se regocijaron. Dejaron de llorar de tristeza y lloraron de alegría. Dejaron de clamar, hermano amado, y cantaron de júbilo, cantaron de gozo. Y eso es lo que debe de haber en la iglesia en este tiempo. Cierto, hay que reconocer que Jesús murió por nosotros, hermano, y hay que constritarse por lo que Él ha hecho. Y nosotros, hermano, seguimos pecando sin valorar lo que Cristo ha hecho. Pero, hermano, levantémonos ahora con gozo, con júbilo, y no importa que venga la muerte física, porque la muerte segunda no nos tocará, porque nos habrá llevado Jesús al reino de los cielos a estar con Él para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bendición, hermano amado! Eso es lo que el apóstol Pablo le hace manifiesto a la iglesia de Colosa en este pasaje que hemos leído. Primero le dice que Jesús es la imagen de Cristo invisible. Es la imagen del Dios mismo invisible. Y que en la personalidad de Jesús se hizo visible para que el mundo lo viera, para que el mundo creyera en Él, para que el mundo supiera que Dios los amaba de una manera especial. Eso es lo primero que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Segundo, le dice que por aquel ser invisible que ahora se había hecho visible a los ojos de los discípulos, hermano, fue criado todo, todas las cosas. Y dice la Biblia que por Él fueron criadas todas las cosas, las que están en el cielo, como también las que están en la tierra. Y por medio de Él existen y persisten. Están todavía en vigencia por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo cuida. Él protege todo lo que Él crió. Hermano, ¿y quién no va a cuidar lo que ha hecho? Yo tengo mi rancho, usted puede ver las paredes de mi casa. Son paredes sencillas, pero lo cuido. ¿Por qué? Porque nos ha costado. Y mi Jesús, mi Señor amado, también nos cuida a nosotros porque le hemos costado. Le hemos costado su propia sangre. Le hemos costado su propia vida. Le hemos costado, hermano, y por eso Él nos cuida. Cuida todo lo que está criado en los cielos y cuida todo lo que está criado en la tierra, especialmente los seres humanos. Oh, gloria al Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo segundo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados y autoridades, todo fue creado por Él y para Él. Déjeme decirle, aún el mismo diablo fue creado por Él. El mismo Satanás fue creado por Él. Y a Satanás le habían dado un puesto especial. Pero se levantó y quiso usurpar el trono de Dios, hermano. Por lo tanto, él quiso tomar lo que no le era para él. Porque esas cosas que habían sido criadas en el cielo y en la tierra eran para el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, Jesús, el Salvador del mundo. Aquel Jesús que vino a nacer allá en Genezaret, allá en aquel lugarcito de Betel, allí, hermano, en esas tierras de Jerusalén, en las tierras de Judá. Ese Jesús que vino a nacer ahí,
es y seguirá siendo el Cristo, el Mesías, el que era invisible, porque no se le había visto, pero se ha hecho visible para que aquellos que lo vieron pudieran ahora tener su bendición. Y número 3, también le dice el apóstol Pablo a la iglesia que Jesús es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Y que, número 4, también dice que por medio de Jesús vino a reconciliar a la humanidad con Dios. Mire qué bendición. Mire qué bendición. Eso es algo grandioso. Ahora, ¿qué nos recomienda la palabra? Nos dice en el verso 23. Ahora bien, nosotros, dice el verso 22, debemos de conservarnos sin manchas y sin arrugas. Y que de la misma manera, mi amado hermano, podamos nosotros permanecer firmes en la fe. ¿Cuál es la recomendación? Que permanezcamos firmes en la fe. Que permanezcamos en santidad. Que permanezcamos en amor. Y que esperemos con paciencia el retorno de Jesús para llevarnos con Él. Y así dejar de sufrir en esta tierra. Aunque la muerte primera que pueda venir a nuestra vida nos quita el sufrimiento en la tierra. Y desde ahí podemos comenzar a gozar y a disfrutar las grandes maravillas de nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos amados. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y creo que la gracia y la misericordia del Señor los llene de su favor. Que los llene de compasión. Que los guarde, mis amados hermanos. Sigamos con paciencia. Sigamos orando unos por otros. Sigamos clamando unos por otros. Y ayudémonos unos a otros. Esta tarde doy gracias a Dios porque nos ha permitido orar por ustedes y predicarles el mensaje de verdad de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Lo glorificamos en gran manera porque tú eres grande